para poder hacer el quiz. La próxima semana tenemos quiz de este tema. En 15 días tenemos parcial y en 3 semanas tenemos socialización de notas. Deme un minuto para abrir la presentación. Ok. Ahora sí. Me confirmen si no ve las diapositivas, por favor. Sí, señor. Bien, vamos a ver la unidad 4 y 5, fusionada. No está largo. Trate de hacer un resumen que le pueda servir a ustedes para el campo laboral y que le pueda servir a ustedes para su vida personal. Esta unidad 4 y esta unidad 5 lleva por nombre Crecimiento Económico y Políticas Macroeconómicas. Vamos a tratar de hablar un poco de lo que es el crecimiento y las políticas, porque las políticas nosotros la vemos como ¿qué le digo? Como desde afuera. Pero en realidad, cuando ya nosotros estamos en el campo laboral, las políticas macroeconómicas afectan las empresas y afectan las vidas personales. Lo que pasa es que la mayoría de las personas no conocen lo que es la economía, cómo funciona el sistema económico. Y bueno, perjudica mucho a las personas. Y bueno, lamentándolo mucho, la mayoría de las personas se dejan llevar por las opiniones, más no por lo que realmente es la ciencia económica. Y vamos a hablar también de la economía mundial. Vamos a tratar de poner algunos ejemplos que nos lleven al contexto de poder beneficiarnos de la economía mundial en el momento. Justo estamos pasando por un 2020 donde la economía mundial se vio afectada. Y eso incluyó a Colombia y incluyó a todos los países que se vieron afectados por esta pandemia. Vamos a hablar un poco de eso. Bien, vamos a hablar lo primero que es crecimiento económico. Ya en los primeros temas estuvimos tocando lo que es el crecimiento económico, pero vamos a profundizar un poco en él. En este caso, el crecimiento económico es el aumento de la cantidad de trabajos que hay, en este caso por metros cuadrados, y podemos medirlo también por la cantidad de habitantes que pueda tener en este caso un país. La renta, llámese renta al capital que pueda tener en este caso las personas, las empresas, los emprendimientos, o el valor de bienes y servicios producidos por una economía. Cuando esto se conjuga, y ahorita vamos a tratar de hacer algunos ejercicios de las combinaciones que pueden existir, cuando esto se conjuga, pues sencillamente hay crecimiento económico. El crecimiento económico afecta para bien a la gran mayoría de los habitantes de un país. Yo creo que cada quien puede hacer un recuento de cómo era su vida hace 10 años y si su vida ha mejorado desde hace 10 años hacia acá. O trate de recordar en los últimos 20 años si el país ha tratado de ir creciendo económicamente y si usted ha notado que la mayoría de las personas pues han mejorado su vida, ya tienen casa, tienen carro, tienen una serie de elementos que pueden medirse también del crecimiento económico. Y trate de ver si en verdad el país ha crecido económicamente desde el punto de vista personal, lo lleva después hacia su sector donde vive, si ha mejorado o ha empeorado el sector donde usted vive. Luego llévelo a la ciudad. Por último, llévelo al municipio y al departamento a ver si, en teoría, ha ido mejorando las vialidades, ha ido mejorando la infraestructura, el poder adquisitivo, tiene más cosas o menos cosas que antes.
Entonces, el crecimiento económico sostenido es difícil para una nación, pero no imposible. De hecho, el crecimiento económico puede afectar también los países que ya están desarrollados. Pues un país que ya esté desarrollado y su crecimiento económico y su economía esté estancada, pues eso perjudica a la gran mayoría de las personas porque sencillamente no avanzaron. En el caso de los países subdesarrollados o países que van en vía de desarrollo, para tratarlo mejor, eh, no nos queda sino seguir creciendo. O sea, no hemos llegado a un crecimiento pleno. Ahorita vamos a ver algunos gráficos donde podemos ver los crecimientos económicos. Pero nosotros que vivimos en Latinoamérica, fíjense que Latinoamérica no posee un país plenamente desarrollado y, y la mayoría pues está en vía de desarrollo. Se creía que Chile iba a llegar primero al desarrollo como América, pero no ha tenido ese nombramiento por la economía mundial. Entonces, el crecimiento económico nos puede afectar a nosotros como personas primeramente y nos puede afectar después como empresarios o emprendedores de alguna finca que nosotros podamos comprar, por ejemplo. Ya va. Ok. Bien, vamos a avanzar. Veamos esta gráfica de crecimiento económico como para que tengamos un mayor entendimiento. Pero fíjense que el crecimiento económico es una evolución positiva de los estándares de vida de un territorio. Vamos a tratar en esta noche del caso Colombia, por ejemplo, medidos en términos de la capacidad productiva de su economía y su renta, y vuelvo a aclarar que cuando hablamos de renta estamos hablando de capital, ¿no? Porque podemos tener una capacidad productiva, pero estancarnos a nivel de capital, a nivel de inversión, de aumento de capital de la empresa. Mientras va aumentando el capital de la empresa, de la persona, de la familia, entonces va aumentando el crecimiento económico. Pongo un ejemplo de una familia cualquiera, común. Pueden estar ambos desempleados, el esposo y la esposa pueden estar desempleados. Llega un momento que ella consigue trabajo o él consigue un trabajo y a medida que pasa el tiempo, pues ambos pueden trabajar. Eso es parte del crecimiento económico, puesto que el capital familiar, en este caso, ha ido seguramente creciendo. Ha adquirido alguna casa, ha adquirido algún carro, electrodoméstico, su vida ha mejorado en términos económicos. Entonces, eso es parte del crecimiento económico. Hay familias que crecen económicamente, pero hay otras que se estancan, incluso hay muchas que retroceden a nivel económico. Lo importante es que para un país la mayoría o la gran mayoría esté creciendo en ese término. Para ello, pues, queda mucho por hacer. Pero la capacidad productiva, y cuando se habla de capacidad productiva estamos hablando de la cantidad de empresas que se hayan podido generar en un año, en una década o en algún momento de la historia de un país, pues ayuda al crecimiento económico. Habitualmente se hace referencia a países durante periodos de tiempos concretos. O sea, el crecimiento económico puede medirse de forma sostenida semestralmente o anualmente, entonces, cada 3 años. Entonces, ese crecimiento económico hay que irlo midiendo y los países hacen esfuerzos significativos para poderlo medir y saber si se está creciendo o no. Caso Colombia, pues, lamentándolo mucho, 2020 fue un estancamiento o un retroceso en términos de crecimiento económico. Pero podemos ver, por ejemplo, que hablando de crecimiento económico es una cosa, pero fíjense que el desarrollo, y voy a poner el ejemplo de, de la vía Pamplona-Cúcuta, no se ha detenido. La infraestructura sigue trabajando, el empleo se sigue manteniendo en eso y a vuelta del próximo año, pues se espera que ya tenga parte, en este caso de la vía, ya lista. Entonces, el crecimiento es una cosa, pero el desarrollo es otra. En este sentido, el desarrollo posiblemente puede seguir avanzando por lo menos hasta que dure la renta o hasta que dure el capital.
Pero si el crecimiento económico se estanca un año, retrocede el siguiente y sigue retrocediendo, lamentándolo mucho, ese desarrollo tiene que detenerse también, no puede seguirse avanzando. Entonces no hay crecimiento, perdón, no hay desarrollo sin crecimiento. Entonces el desarrollo es necesario siempre y cuando el crecimiento se esté dando, y estoy hablando en términos económicos. El crecimiento económico no es una constante, eso hay que tenerlo siempre presente, o sea, no es algo que siempre se va a dar. Se suceden momentos de crecimiento y estancamiento. Por ahora, decrecimos este año. No solamente Colombia, todas las naciones del mundo decrecieron. Y se espera que para el año que viene, pues, en comparación con el 2020, haya un crecimiento económico para Colombia y para todo el mundo. Difícilmente en el 2021 ninguna nación no crezca, ¿no? Es muy difícil porque ya hemos, como quien dice, tocado fondo de la mayoría de las personas quedándose en sus casas. Pongo el ejemplo solamente en la Universidad de Pamplona, la cantidad de estudiantes que no estuvieron en Pamplona, pues eso hace referencia a que Pamplona retrocedió en términos comerciales y en términos del sector terciario, por ejemplo, ¿no? Los servicios a nivel de busetas, de taxis, en fin, eso afecta a todo, ¿no? Entonces, ese decrecimiento del año 2020 se espera que en comparación del año 2021 con el 2020, pues haya un crecimiento bastante significativo. Una activación de economía, una activación de sectores de producción, sectores de transformación. Y bueno, si llega la vacuna de esta pandemia, por ejemplo, sin lugar a dudas, se volvería a activar todo y el crecimiento en comparación del año 2021 con el año 2020 va a ser bastante, pero bastante significativo. Hay otros aspectos económicos que hay que tocar, como la inflación y otra serie de elementos que lo vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Eh, la teoría del crecimiento económico se suele decir que el crecimiento se calcula en términos reales para excluir el efecto de la inflación sobre el precio de los bienes y servicios producidos. O sea que si hay crecimiento económico, en teoría la inflación no debería afectar tanto, y ahorita lo vamos a ver. En economía, la expresión de crecimiento económico suele referirse al crecimiento de potencial productivo. Esto es que la producción en pleno empleo más que el crecimiento de la demanda agregada. Quiere decir que, y aquí pongo como ejemplo las naciones que están desarrolladas, ellos producen, se autoabastecen y le queda suficiente producto como para poder exportar y nosotros poder consumir. Lamentándolo mucho, los países que van en vía de desarrollo siguen dependiendo de otros países y de otras potencias, porque esas potencias producen más, en este caso, de lo que pueden consumir. Entonces, al producir más de lo que pueden consumir, ellos tienen la oportunidad de exportar, bien sea, y ahorita lo vamos a ver, cuál es más conveniente cuando nos toca exportar, y esto lo tiene que hacer usted si en algún momento va a trabajar para una empresa que va a empezar a exportar productos agropecuarios, o si usted decide comprar una unidad de producción, tener un crédito y poder exportar productos, pues lo va a poder hacer gracias a la teoría que vamos a ver en este caso el día de hoy. Por lo tanto, la teoría de crecimiento económico lo que busca en realidad es tratar de mitigar el efecto de la inflación. Caso Colombia tiene una economía muy estable, sobre, en este caso, que esos precios de bienes y servicios no sean de mayor impacto para la sociedad en la que se está desenvolviendo. Aquí vamos a entrar un poco en lo que es la reflexión, porque si bien es cierto, la mayoría de las personas buscan tener un mayor ingreso, eso puede afectar en este caso la inflación. Y bueno, si hay crecimiento económico, no importa. ¿Por qué? Porque cuando hay crecimiento económico hay trabajo, hay mayor producción. De hecho, usted puede tener dos o tres trabajos. Usted va a un país desarrollado y la mayoría de las personas tiene uno, dos o tres trabajos para tratar de tener la mayor cantidad de ingresos posible.
Entonces, si hay crecimiento, no hay problema por la inflación. No hay problema porque ese crecimiento mitiga, en este caso, lo que es el efecto de la inflación. Y por eso es necesario que haya crecimiento económico. Preocúpese si un país, si Colombia se estanca, eso es preocupante, o no hay crecimiento. Bien, vamos a ver en este caso algunos modelos de crecimiento económico y vamos a tratar de por lo menos de ver cuál es el modelo que sirve para una economía en vía de desarrollo o una economía que hacia dónde debe dirigirse. El primer modelo, que es un modelo clásico, está expuesto por Adam Smith, ya lo vimos en la escuela clásica, en el tema número uno, y a David Ricardo, que es la combinación de estos dos señores prácticamente rige la economía mundial y el comercio mundial. Ahorita lo vamos a ver y vamos a comparar entre lo que es David Ricardo y lo que es Adam Smith y su pensamiento. Ellos demostraron que el verdadero agente de producción se encuentra en la industria. Eh, si vemos qué país está desarrollado, vemos que su industria está desarrollada. Difícilmente vamos a conseguir un país desarrollado que no tenga industria. Eso es difícil. De hecho, la industria y la transformación de la materia prima hace de que los países puedan tener más empleo y a su vez eso que produce o transforma, mejor dicho, eso que transforma, pues lo lleva no solamente al país donde está, sino a exportar. Tenemos muchos ejemplos. Eh, la industria de automóviles, vemos que la mayoría de los países desarrollados tienen sus propias industrias de automóviles, pero a su vez esos automóviles lo han exportado, la idea, sus fábricas la han llevado a otros países porque precisamente ya se autoabastecen, ¿no? Entonces, es entrar en la industria automovilística para una nación es importantísimo porque difícilmente exista un país que no tenga automóviles. Entonces, la mayoría de las personas pues buscan un medio de transporte y trata de conseguir esa comodidad de poderse transportar de un lugar a otro de forma rápida. Y eh, en este sentido, Adam Smith y David Ricardo saben de que la industria es el principal componente de los países desarrollados y por ende del crecimiento económico de una nación. Mientras más industria tenga una nación, seguramente tendrá mayor crecimiento económico. Eso porque si entrelazamos a el capital que se inyecta, y vamos a poner que alguien quiera montar una industria, tiene que tener capital, tiene que tener el dinero, tiene que construir, en este caso, los galpones, las instalaciones amplias, donde pueda funcionar esa industria que va a transformar X materia prima. A su vez, la contratación para la construcción de ello, pues ya se activa la parte de construcción, va a tener que contratar, en este caso, a una empresa que le construya. Esa empresa a su vez tiene obreros, tiene ingenieros, tiene secretarias, tiene... Entonces, fíjense que ese capital ya está activando la construcción. Entonces, no es solamente la parte industrial de generar, en este caso, y tener una X cantidad de empleados que estén apoyando el proceso de transformación de X producto. Pues una vez que esté construido, pues ya viene la parte sí propia de la industria, que es la transformación, y ellos van a tener que contratar X personales, secretarias, obreros, supervisores. Luego de que ellos ya hayan producido, pues entonces va a tener que contratar, en este caso, personas que transporte a los mercados, y ahí hay un sistema de transporte que si no es de la empresa, pues lo va a tener que contratar, y si es de la empresa, pues va a tener que buscar choferes. Luego eso se lleva hasta el mercado y allí el producto sigue generando un valor hasta llegar al consumidor final. Entonces la industria es importantísima en el crecimiento económico. La importancia del papel de la tierra en el crecimiento económico como recurso que transfiere riqueza al sector industrial es también considerada en este caso por Adam Smith y David Ricardo. Entonces, en teoría, este modelo de crecimiento económico toma en cuenta la industria y la tierra. Entonces, esa combinación de ambas
hace de que los países tengan crecimiento económico. Otro modelo de crecimiento económico tenemos el crecimiento continuo, que en este caso está asociado por Roy Harrod y Etsy Domar. Desarrolló un modelo de crecimiento económico que se llama Harrod-Domar. En él se busca el equilibrio entre el ahorro y la inversión de una economía. Fíjense que acá no está tomando, para ellos, no está tomando la industria, sino que está tomando, en este caso, la capacidad de ahorro que pueda tener una nación, la capacidad de ahorro que pueda tener las personas, la empresa, y a su vez invertir ese dinero que ahorra. Entonces, ellos lo que hacen es que si una nación ahorra, y por eso hay muchos países que incentivan el ahorro, y a su vez ese ahorro lo invierten nuevamente para generar mayor capital, entonces estamos entendiendo que existe crecimiento económico con el modelo de Harrod-Domar. No está tomando en cuenta la industria, no está tomando en cuenta la tierra. Ellos ya están tomando en cuenta algo que debe suceder, que en este caso que personas que perciban ingresos. Las críticas que se hace a este modelo es que si no hay industria, no podría haber entonces, y no hay tierra, no podría entonces haber personas que reciban un pago, y si no hay personas que reciban pagos, pues cómo van a ahorrar. Entonces se critica que este modelo pues no es tan completo como el de Adam Smith y el de David Ricardo. Y está algo que se llama ciclo económico, y fíjense que en el caso del ciclo económico, hace referencia a los diferentes periodos y oscilaciones que representan una crisis o un ciclo de estabilidad y muestra el comportamiento de la actividad económica. Quiere decir que los países para esta teoría van en un crecimiento continuo, llegan a un tope y luego de ese tope empieza un decrecimiento para luego ser impulsado nuevamente a volver a empezar de nuevo a crecer. O sea, este modelo asume de que ningún país va a poder sostener un crecimiento económico de forma continua. Hay muchos ejemplos a nivel mundial donde los países comienzan creciendo y luego decrecen. Yo voy a poner el ejemplo en este caso de países como Venezuela, que duró durante muchas décadas en crecimiento económico y ahora lleva mucho tiempo en decrecimiento económico. O voy a poner el ejemplo de China. China duró mucho tiempo con decrecimiento económico y ahora lleva décadas en crecimiento económico. Y así sucesivamente. Se critica de que el modelo económico de ciclos económicos no puede, o sea, ya ahí no toma en cuenta ni siquiera la tierra o la industria o en este caso el ahorro o la inversión. Para ello no. Para ello el crecimiento económico se da porque se tiene que dar gracias a las leyes que existen dentro de la economía, pero que es necesario que un país decrezca para que después vuelva a crecer. Entonces, la más creíble de estos tres modelos de crecimiento económico es el modelo clásico. Y ahorita vamos a ver por qué. Fíjense que entre las teorías del crecimiento económico tenemos las teorías de crecimiento económico que están tomadas en cuenta en los países desarrollados y en los países subdesarrollados, o mejor dicho, los países en vía de desarrollo. Cuando existe un país desarrollado, la teoría del crecimiento toma en cuenta la modernización, el progreso y el adelanto tecnológico y científico. O sea, es muy curioso de que los países desarrollados tengan modernizaciones, mientras que los países en vía de desarrollo pues tienen que empezar a modernizarse para poder estar en el crecimiento económico continuo. Los países subdesarrollados casi siempre tienen mucha pobreza. No quiere decir que los países que están desarrollados no tengan pobreza, sino que en su mayoría las personas están entre un nivel medio alto para poder tener crecimiento económico. ¿Van a tener niveles bajos? Sí. ¿De pobreza? Sí. Pero los países subdesarrollados en su mayoría tienen mayor pobreza que riqueza. La dependencia que existe y en su mayoría dependen mucho del Estado es muy significativo. Si podemos notar, los países subdesarrollados casi siempre se escudan o tratan de conseguir un alivio en el gobierno y tratan de buscar de que el gobierno, pues, con
de una forma u otra, les dé dinero. Y de hecho, bueno, en Colombia existen muchos programas que le dan dinero a las personas, a los jóvenes, a los estudiantes, a los ancianos. Hay una especie de paternalismo de parte del Estado y eso es común en los países subdesarrollados. Es muy difícil quitar ese paternalismo. De hecho, en los países desarrollados también existen algunos incentivos para los más pobres. Pero como podemos ver, en los países desarrollados la pobreza es muy baja, por lo tanto el paternalismo está dado a pocas personas. Mientras que en el caso de los países subdesarrollados, ese paternalismo de Estado es para muchas personas. Todos quieren recibir por parte del Estado un incentivo, dinero, lo que sea, y si es gratis, mejor. Entonces, este paternalismo es muy común de los países subdesarrollados y lamentándolo mucho es un círculo vicioso que ahorita lo vamos a visualizar, porque es muy difícil que alguien no quiera dinero por parte del Estado. Es muy difícil. Eso pues ocasiona también un atraso en términos económicos, un atraso en términos de desarrollo, un atraso en muchos sentidos. Eso incluso incentiva la inflación. De todos modos, ahorita lo analizamos también. Y existe una subordinación por parte de las personas a lo que pueda dictar o no el Estado. Entonces ya hay una dependencia del Estado y que si el Estado le da, en vez de 12.000 pesos, le da 500.000 pesos, pues están subordinados a ellos, están subordinados a esa teoría económica. Vamos a ver cómo se puede calcular un crecimiento económico. La mayoría de los países calculan su crecimiento económico en base al Producto Interno Bruto. eh, y bueno, el Producto Interno Bruto tiene muchas formas de medirse. Y de hecho, existen otras formas de medir un crecimiento económico, pero el más usado pues, es ese, o uno de los más usados es este que vamos a ver esta noche. Eso es igual al consumo, el Producto Interno Bruto es igual al consumo y cuando hablamos de consumo estamos hablando de la cantidad de dinero que se mueve por parte de las personas para poder consumir. ¿Y qué significa el consumo? Consumo en alimentos, consumo en servicios básicos, consumos en tecnología, consumo en ropa, consumo y eso mientras más personas consuman, pues mayor crecimiento económico va a haber. ¿Qué pasaría si las personas dejaran de consumir? Por lo menos dejaran de consumir por 5 años los celulares. Pues quebrarían esas empresas. Eso no va a pasar, evidentemente, porque ya las personas tienen el consumo en su cabeza y es muy difícil de controlar el consumo. De hecho, algunas mujeres les gusta ir de compra y no quiere decir que a los hombres no, pero a las mujeres les fascina estar en un centro comercial y poder hacer compras, ropas, calzados, lo que sea. Ir de compras en compra y en compra, consumir, consumir, consumir. Entonces, en este sentido, el consumo es uno de los principales elementos del Producto Interno Bruto. Y si podemos ver, en los países desarrollados, el consumismo de los países desarrollados es grande. Entonces no se sabe si en verdad se desarrollaron gracias al consumo o el consumo es quien lo tiene en ese aspecto económico. No sabemos, ¿no? Pero gracias al consumo, lo que sí se sabe a nivel económico es que el consumo activa la economía de una nación. Entonces, vuelvo y digo, ¿qué pasa si nadie consume? Pues la economía decae, el país decae y por ende el desarrollo económico decae. Entonces, el consumo es necesario. Pero ¿hasta qué punto consumir? Eso lo vamos a ver ahorita. Porque es que siempre vamos a tener la necesidad de consumir. Recuerden que no existe, en este caso, economía sin necesidad. Entonces la necesidad de consumo es indispensable para el desarrollo de una nación y para el crecimiento económico de una nación. Otra de los elementos que hay que tomar en cuenta del Producto Interno Bruto tiene que ver con la inversión o el capital, en este caso de las empresas o de las personas. Fíjense que una cosa lleva a la otra. No se puede consumir si no hay dinero.
Y no se puede tener trabajo si no hay dinero, o en este caso no hablemos de dinero, hablemos de capital. Entonces, para poder seguir creciendo a nivel económico de una nación, necesitamos capital. Y es por eso que la mayoría de las naciones, la mayoría de los países, tratan de que el capital extranjero llegue a la nación. La incorporación de capital para una nación se vuelve tan indispensable y para la economía. ¿Por qué? Porque si alguien dice, bueno, tengo unos 5.000 millones de dólares y bueno, vamos a ver quién construye el metro de Bogotá. Entonces, hay una serie de licitaciones por parte del Estado para ver quién es capaz de incorporar 5.000 millones de dólares a la economía. ¿Eso qué se va a significar? De que ese dinero va a parar, bien sea por términos de construcción, materiales de construcción, eh, personas, obreros, secretarias, ingenieros, peritos, una serie de aproximadamente, póngale, no sé, 3.000 personas que vayan a empezar a trabajar en esa construcción. Entonces, es, eso solamente se da si existe el capital. O sea, si no existiera el capital, difícilmente pues, se pudiera dar porque ¿quién va a invertir? Pero lo estoy llevando a un nivel mucho macro, pero también lo podemos llevar a nivel micro, a nivel de persona. Mm, Imagínense que alguien, y ustedes mismos cuando se gradúen como profesional, comiencen a trabajar como profesional y ustedes empiezan a ahorrar para tener capital, y ya saben cómo llevar el dinero a capital, porque ya eso lo vimos. Entonces, imagínese que ya usted tenga un capital significativo y usted compre 10 hectáreas para empezar sus propios proyectos personales. Entonces, fíjense que ya ese dinero usted lo va a destinar a producir. Para ello va a tener que comprar materia prima, va a tener que comprar semillas, si va a sembrar, va a tener que comprar animales, si va a hacer una explotación animal. Entonces, ya empieza a activar usted mismo la economía. Ese dinero es circulatorio. O sea, el dinero realmente lo que hace es circular y el valor se lo dan las personas. Si usted entiende el poder de la circulación del dinero, pues sencillamente va a tener éxito a nivel de riqueza económica. Entonces, otro elemento a considerar, aparte del capital, es el gasto público. Ese gasto público tiene que ver con el dinero que invierte el Estado o que inyecta el Estado a la economía. Pongamos un ejemplo. El Estado debe necesariamente hacer construcciones o por medio de impuestos o regalías de un parque, por ejemplo. Entonces, ya fíjense que va a llevar un beneficio a nivel recreativo de una comunidad, pero eso activa la economía. ¿Por qué? Porque va a tener que contratar a una empresa que esa empresa va a tener que contratar a su vez personal, esa empresa a su vez va a tener que buscar unas ferreterías o una serie de proveedores que les den, en este caso, los materiales necesarios para hacer la construcción de ese parque. Entonces, el gasto público, eso sin poner en cuenta la nómina que puedan manejar las empresas públicas. Entonces, esa nómina es una inyección de dinero a la economía, porque cada vez que le pagan a un empleado público, ese dinero va a ir a parar por medio de ese consumo. Piensa que parte al consumo que tenga esa persona o al capital, que en este caso sería el ahorro, de esa persona. Entonces, si esa persona va a empezar a ahorrar para un capital, pues ese dinero va a parar en el banco, que a su vez ese banco lo va a prestar a otra persona por medio de crédito, que es dinero suyo, trabajando con dinero suyo. Entonces, se lo presta a otra persona que esa persona, por medio de un crédito de inversión o un crédito para consumo, igual va a seguir activando la economía y ahí sigue circulando ese dinero. Ahora, si usted decide tomar ese dinero que inyecta el Estado y ese dinero que inyecta el Estado usted lo va a colocar en consumo, usted va a ir a comprar comida, ropa, va a comprarse una motocicleta, un televisor, un celular o lo que sea. Ese consumo que usted va a hacer, pues vuelve a activar el sector terciario de la economía. Entonces, en vista, se sigue calculando este gasto público y mientras mayor cantidad
incorpore, puede generar dos cosas. Puede generar inflación si no hay suficiente producto. Por eso hay que mantener un equilibrio y eso lo vamos a ver ahorita. O sencillamente puede generar capital para seguir invirtiendo en otras empresas. Fíjense que el gasto público es indispensable. Luego, sumamos a eso las exportaciones. Mientras más se exporte un país, mayores probabilidades tienen de crecimiento económico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues a esa fórmula vamos a sumarle las exportaciones y la cantidad, en este caso en términos económicos o en pesos, de cuánto se está exportando. Hay personas y empresas que se dedican solamente a la exportación. Entonces, ese dinero pues se va a repercutir en impuestos que a su vez las personas van a recibir divisas, si es en dólares, euros, y que de una forma u otra se va a incorporar ese dinero a la economía colombiana. Entonces, la exportación es parte de esta fórmula, pero tenemos que hacer una resta, porque no todo es bonito. Entonces, esa resta tiene que ver con las importaciones. Entonces, fíjense que las exportaciones suman y las importaciones restan. Entonces, un país, mientras más importe, pues menos Producto Interno Bruto va a tener. Entonces, y a su vez, mientras más exporte, mayor Producto Interno Bruto va a tener. Entonces, para hacer este cálculo, pues tenemos que restarle esas importaciones y créanme que todos los países importan, todos, lo que sea, pero importa. Yo voy a poner el ejemplo China. China tal vez sea el país que más exporta, pero no por ello no importa su economía. Por ejemplo, el petróleo, ellos necesitan petróleos para poder mantener esas industrias de plástico, por ejemplo, eh, eh, para poder sostener incluso su sistema energético, necesitan de petróleo. China es el país que más consume a nivel, en términos de, de petróleo, porque necesita sostener una economía que es muy grande. Entonces, pero como exporta más de lo que importa, pues entonces por ello se sostiene un crecimiento económico significativo del 8%, del 10%, del 12%, del 6%. Entonces, está como creciendo mucho más que el resto de los países en términos económicos. La economía, y fíjense que las reservas internacionales de China, estamos hablando del orden de unos 17 mil millones de dólares, o sea, es extremadamente grande. Entonces, para poder calcular el crecimiento, que generalmente se hace por el Producto Interno Bruto de una nación, tenemos que aplicar esta fórmula. No se extrañe que el profesor le coloque en el parcial, en el quiz, ciertos elementos y usted tenga que determinar si eso es parte del consumo, lo va a tener que sumar. Si eso es parte en este caso, del capital, si es parte del gasto público, si es parte de la exportación o si es parte de la importación y va a tener que aplicar una fórmula. ¿Okay? Acá vamos a ver algunos métodos, en este caso, del cálculo del Producto Interno Bruto. Fíjense que existen, en este caso, diferentes fórmulas de calcular el Producto Interno Bruto, pero todos van a llevar al mismo resultado, que en este caso sería crecimiento económico. Por ahora estamos viendo una fórmula que es la que seguramente vamos a aplicar, pero fíjense que está el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones netas. Tenemos otro que en este caso, fíjense que dos son gastos. Tenemos otro que tenemos por el método de ingresos, que sería el salario, cuánto gana una persona, alquileres o arriendos, intereses, en este caso tasas de interés, o dividendos que tienen que ver con la ganancia que pueda obtener, en este caso, alguna empresa o a través de la renta. Y el método de producción, pues es un valor añadido en todas las empresas, de cuánto producen las empresas y si las empresas están aumentando su producción o por ende están disminuyendo su producción. Ya sabemos que en términos de Colombia y de todo el mundo, pues el 2020 no aumentó la producción, por el contrario, la producción disminuyó. Y hay un ejemplo claro con la papa en Colombia, que la producción se mantuvo, pero ¿qué produjo eso? Pues una crisis a nivel de productores de papa. ¿Por qué? Porque la producción se mantuvo
con proyecciones que en teoría sabía que iba a bajar por lo de la pandemia y bueno, ya los cultivos ya estaban, ¿no? Pero no supieron qué hacer con esas papas. Para mi punto de vista, si le hubiesen dado un valor agregado, pues hubiese sido significativo para ellos. Pero bueno, cada quien tiene su forma de dirigir las empresas. Pero existen diferentes formas de calcular el Producto Interno Bruto. Nosotros vamos a tomar esta que está acá y vamos a entender que también se puede calcular de otra forma. Vamos a estudiar lo que son los patrones de crecimiento. Existen patrones de crecimiento que se han dado a lo largo de la historia económica del mundo. Y estos patrones de crecimiento deben seguirse para poder entonces obtener el crecimiento económico. Es muy difícil, si ya existe un patrón de crecimiento, es muy difícil que un país, que un gobierno, que una nación no crezca entonces, porque si no sigue esos patrones, pues no va a poder crecer. Si ya existen patrones preestablecidos para el crecimiento económico, entonces, ¿por qué no seguir esos patrones? ¿En qué me baso para no seguir los patrones? Ya sabemos que la economía pues, es una ciencia y que necesariamente tiene que experimentar una serie de cosas para poder llegar a resultados. Pero los patrones de crecimiento se han dado a lo largo de la historia y solamente hay que seguirlo para crecer. De hecho, los países que lo han seguido pues, han crecido. Y los países que han inventado con su economía y que no han seguido estos patrones de crecimiento, sencillamente se han atrasado. Y bueno, ¿para qué entonces tratar de generar algo que puede ser un experimento? Primero, pues tendría que comprobar si eso sirve en términos locales para después aplicarlo en términos nacionales. Pero bueno, cada quien tiene su forma de generar sus políticas económicas y macroeconómicas. Fíjense que los países en vía de desarrollo pueden comenzar desde cero, incluso desde menos cero, si hay una economía que va en decrecimiento, puede ir decreciendo y dice, bueno, pero no puede haber algo eh, más bajo que el cero. Eso es posible entenderlo, pero cuando ya un país comienza el crecimiento y resulta que después viene en decrecimiento, pues en vez de estar sumando, se le está restando. Y eso habría que establecerlo como fórmula. Si yo tengo un crecimiento de alrededor del 80% y resulta que el año siguiente yo tengo un decrecimiento de lo que producía, que era 80 por 80, entonces ahora estoy produciendo 40, entonces se le coloca menos 50%. Entonces, ese menos que quiere decir que está por debajo del cero y se ha malinterpretado eso. No debería ser así, pero es un punto de vista personal. Para ello, los países que van en vía de desarrollo tienen una expansión en base de la agricultura. Si nos ponemos a ver, los países que van en vía de desarrollo están centrados en la agricultura, tratan de exportar ese producto que a nivel agropecuario pues se generó y por último tratan de industrializarlo. ¿Okay? Llega un punto que cuando hay un país que ya produce, exporta y transforma, pues ya no sería un país en vía de desarrollo, sino un país desarrollado cuando ya puede transformar la materia prima. El error que se ha ocurrido en Latinoamérica y en muchos países del mundo es que tienen buena materia prima, tienen buenos productos agropecuarios, pero esos productos agropecuarios son exportados a un precio relativamente bajo y ahorita vamos a ver por qué esos precios son bajos, pero no industrializan ese producto, sino que esperan que los países desarrollados que están en este caso transformando esa materia prima se lo devuelvan para que ustedes entonces importen ese producto ya transformado y por eso es perjudicial en el Producto Interno Bruto las importaciones. Ahorita vamos a ver por qué es tan perjudicial eso gráficamente. Y los países que están desarrollados, en este caso, ya pudieron pasar, por así decirlo, las etapas de la agricultura, ya no están tan centrados en la agricultura, solamente se centran en la agricultura para poder autoabastecerse y muchas veces exportar también ese producto para la alimentación. Ya superaron las exportaciones porque ya no es que están dedicados a las exportaciones, sino más bien como ya están desarrollados y son países comúnmente eh, eh, eh,
En términos de habitantes son grandes, entonces se centra en esos habitantes y todos los habitantes quieren ir a los países desarrollados y saben que van a ir creciendo de todos modos a medida que vayan pasando. Ya ese producto no va a los países, sino que los países van hacia el producto. Y así hay que verlo, ¿no? Entonces ya como están industrializados, lo que se centra es más bien en los sectores de servicio, en el sector terciario. Los países desarrollados tienen muchos sectores terciarios incentivando el consumo de la economía. Usted puede ver cómo en los países como Estados Unidos, en los países como en este caso Japón o cualquier país, Alemania, cualquier país que esté ya desarrollado, entonces va a ver que existen muchas empresas a nivel del sector terciario y para ello, pues ya se centra en eso. Y bueno, como ya tienen el suficiente dinero, pueden incluso importar para luego importar no para el perjuicio de la economía, sino más bien para darle un valor agregado y poder darle a ese sector terciario lo que están pidiendo. Y eso ocurre mucho con calzados, ropas, tecnología. Entonces, es posible que eso se dé dentro de los países desarrollados. Y pues, como ya están en el sector terciario y centrados en el sector terciario, mueven mucho dinero, porque en realidad es allí donde se mueve el dinero. Ahí está el ejemplo. El ejemplo está, y voy a tomar el ejemplo de la papa. Producir papa no genera tanto como comercializar la papa, como llevarla al sector terciario, ya después que esté transformada en papa frita. Y es muy probable que la persona que le dé ese valor agregado en papas fritas, por ejemplo, gane mucho. Pero el sector terciario, sin hacer mucho, pues gana, vendiendo, comercializando. Y como muchas veces no es controlado, claro, menos mal que existe la ley de la oferta y la demanda, que puede controlar eso, pues le pueden colocar el precio que quieran. Para eso está, acuérdense de, en este caso, de los mercados perfectos, ¿no? Y por eso, si seguimos estos patrones de crecimiento, no es necesario ponerse a inventar mucho. De hecho, deberíamos dirigirnos ya a tratar de tener un sector terciario fuerte, pero para ello tenemos que pasar por los pasos previos que les he nombrado. Eh, Esto pues genera, una vez que se tenga el crecimiento, pues hay una contraparte con respecto a ese crecimiento. No existe un crecimiento sin una consecuencia. Comúnmente la consecuencia en términos económicos y hablando de esa forma es la inflación. La inflación puede verse como algo bueno y como algo malo y usted se va a preguntar cómo puede verse como algo bueno. Y ahorita lo vamos a ver. Pero pues lo que sí hay que dejar por sentado es que la inflación siempre va a tratar de perjudicar, en este caso, al que menos tiene. Y es lamentable porque aparte de que si se pudiera eliminar la inflación, se hiciera, pero el asunto es que si no existe inflación, entonces es porque está dado un problema de necesidad en las personas. O sea, para que no haya inflación, tienes que extirpar de la persona la necesidad. Y si extrae de la persona la necesidad, entonces estás extrayendo la esencia de la economía. Acuérdense que no existe economía si no hay necesidad. Entonces, no se puede eliminar porque entonces se estaría eliminando propiamente la economía. Entonces, siempre que hay inflación es porque hay una necesidad. ¿Y cómo lo analizamos desde este punto de vista? Porque cuando una persona paga más por un producto, es porque tiene la necesidad de tener ese producto. Entonces, al tratar de pagar más, pues sencillamente eso aumenta el precio en lo que estaba un mes con respecto al otro mes. Y entonces, como las personas están dispuestas a pagar más dinero por ese bien o por ese servicio, entonces se genera lo que llamamos la inflación. Y aquí vamos a ver el concepto, no, vamos a ver lo que es el concepto de la inflación. Y en el caso del concepto de la inflación, pues es un valor agregado, no como plusvalía, sino un valor que se le da por encima de lo que la persona ya había pagado con respecto a un periodo o a otro. Y en el caso de la inflación, pues no se va a detener. De hecho, la mayoría de los países que tengan inflación entre el 2, el 3%, hasta el 5%, no está malo. Eso está bien porque incentiva la economía.
Pero cuando ya empieza a excederse más del 5%, caso Argentina, caso Venezuela y caso de otros países en el mundo, pues va a perjudicar a la economía en términos generales. Y ahorita pues vamos a ver este círculo vicioso y por qué nos perjudica. Bien, vamos a suponer que existe un país, que no es Colombia, sino otros países, donde la mayoría de las personas tratan de conseguir un aumento de salario. Hacen huelgas, están los sindicatos y tratan de, no sé, manifestar su inconformidad con respecto a su salario y piden a grito un aumento de salario. Piden a grito a que ya no quiero ganarme $400, sino quiero ganarme $1000. Entonces, pues los gobiernos eh, se ven presionados a nivel social de tratar de complacer a esa masa de personas. ¿Por qué? Porque sencillamente pues no quieren ceder su poder, no quieren salir de donde están y pues ceden a que esas masas pues se le aumente el salario. Pero esto es un círculo vicioso. ¿Por qué? Una vez que se aumenta el salario, pues hay más dinero en la calle, hay más dinero en la economía, hay más dinero eh, en- dentro del país porque las empresas tienen que pagar más, porque la nómina del Estado tiene que pagar más y bueno, eso va a ocasionar un aumento en los precios. ¿Por qué? Porque la persona sabe de que hay muchas personas comprando el mismo producto y la persona que lo produce dice, wow, está saliendo mucho. Como me están pidiendo mucho, pues voy a aumentarlo. Quiere decir que está muy codiciado el producto. Mientras más codiciado esté, las personas están dispuestas a pagar más, por lo tanto el productor pues va a aumentar. En este caso, aumentan los precios. Y ese dinero que pidieron de aumento, pues ya empezó a diluirse. Y para ello, pues se hace un cálculo en base a la inflación para tratar, y de hecho, pues creo que este año o el año pasado, pues se llegó al acuerdo a que estuviese por encima de la inflación, pero vuelvo y digo, sigue siendo un círculo vicioso porque va a seguir aumentando. En este caso, los precios. Después que aumentaron los precios, entonces vuelven otra vez la protesta de los sindicatos porque ya el dinero no le alcanza. O sea, ese aumento de salario ya no me sirve. ¿Por qué? Porque ya no me alcanza para esto. Y vuelvo y digo, ¿por qué las personas creen de que tienen que seguir aumentando para tratar de satisfacer unas necesidades? Y acuérdense que las necesidades del ser humano son infinitas. Eso nunca se va a satisfacer. El que tenga 7.000 millones de dólares en su cuenta, igual va a seguir teniendo necesidades de lo que sea y va a tratar de pagar más por y tratar de suplir esas necesidades. Como una persona que tenga más de 7.000 millones de dólares en su cuenta todavía tenga necesidad y en verdad sigue teniendo necesidad de comprarse un auto que valga 1,5 millones de dólares, por ejemplo, de comprarse un yate que cueste 1.000 millones de dólares, por ejemplo. Entonces siempre va a tener necesidad. Entonces, lamentándolo mucho, las personas van a una protesta a tratar de suplir unas necesidades que son infinitas, que no van a poderse cubrir. Y en base al aumento de sueldo que le dieron y que aumentaron los precios y por ende mi sueldo ya no me alcanza para cubrir mis necesidades. Entonces vuelve a intervenir el gobierno a tratar de colocar un sueldo mínimo, a tratar de colocar un sueldo en base a un aumento y a su vez eso va a generar unas nuevas medidas económicas para tratar de complacer a una masa que nunca, escúchame bien, nunca van a poder suplir sus necesidades económicas. Entonces, se vuelve un círculo vicioso porque vuelven a pedir aumento, vuelven a aumentar los precios, vuelven las protestas, vuelve otra vez el gobierno a tratar de sostenerse para que no lo tumben. Entonces van las medidas económicas, aumentan el salario y sigue este círculo vicioso sin detenerse. Este círculo no se va a detener, sobre todo en los países subdesarrollados o en vía de desarrollo, porque la mayoría de las personas no comprende cómo funciona la economía. Entonces, de hecho, si a usted le dijera ahorita, bueno, 1 millón de pesos para su sueldo mínimo, y resulta que
con ese 1.000.000 de pesos le dice, usted puede comprar esto y esto, pero si a su vez a usted le dicen, bueno, con 100.000 pesos usted se puede comprar un carro y una casa, ¿qué va a preferir usted, 1.000.000 de pesos o 100.000 pesos? Entonces, la mayoría va a tratar de conseguir con lo que tiene mayor cantidad de productos. Entonces, la inflación siempre tiene que afectar eso. Entonces, la inflación, y vemos que la inflación, y si nos vamos a épocas antiguas, pues vemos que la cantidad de pesos siempre afectó tratar de contener cantidades de productos. Ahorita hay un proyecto o tratar de quitarles unos ceros, en este caso al peso, para tratar de mitigar lo que la inflación ha hecho a lo largo de las décadas. Entonces, mientras más inflación exista, más cero va a tener la moneda. Vemos, por ejemplo, que el valor de un billete de $100 no existe en Colombia. Un valor de $100 sería aproximadamente 370.000 pesos, 390.000 pesos, y no existe un billete de 390.000 pesos en Colombia. O pongo el ejemplo del euro, que es una de las monedas también más fuertes que existen en el mundo. Vemos un billete de euros muy grande que no existe en Colombia. O sea, 500 euros, pues imagínense, estamos hablando de millones de pesos y no existe un billete de esa cantidad. Entonces, pero fíjense que las monedas fuertes tienen pocos dígitos, mientras que las monedas menos fuertes tienen muchos y muchos dígitos. Entonces, eso es a causa de las inflaciones. La inflación siempre va a presionar la moneda de un país. Siempre va a presionar en tratar de que ese país, en este caso, tenga eh, menos productos por el mismo precio. Eso es lo que hace la inflación. Bien, vamos a hablar un poco del comercio internacional. Eh, el comercio internacional va a ser básico para ustedes como profesionales, porque si ustedes entienden, comprenden y analizan correctamente lo que es el comercio internacional, los productos que ustedes van a tener en su finca, los bienes que van a producir, en este caso para las empresas que trabajan, van a tratar de colocarlo en ese comercio internacional. El comercio internacional no es muy difícil de entenderlo, pero sí existe una serie de elementos que hay que tomar en cuenta. En el caso del comercio internacional, por ejemplo, sabemos que hoy, más que nunca, existe un país globalizado donde usted hace una compra y en una semana pues ya le llegó esa compra desde China hasta acá. Entonces, fíjense que anteriormente para poder tener un comercio internacional pues tardaban meses en que un producto pudiera llegar al destino. Estoy hablando desde hace mucho tiempo. Pero hoy en día el comercio internacional es mucho más rápido. Entonces, podemos comenzar proyectando, ¿no?, a tratar de tener comercios internacionales con los países vecinos, puesto que en este caso, pues nos ahorrarían tiempo y nos ahorraría también costos o gastos, en este caso, para el traslado de los productos que hayan sido terminados o los productos que en este caso hayan sido transformados si usted se dedica al sector primario y secundario. Entonces, el comercio internacional, aunque tiene una serie de elementos, sobre todo en el caso de los productos agropecuarios, que tienen unas exigencias significativas para poder nosotros, en este caso, llevar un producto agropecuario a otro país. Pero podemos aprovechar, por ejemplo, lo que es la comunidad andina, que las exigencias para los productos agropecuarios, pues, es un poquito menor a que yo intente, por ejemplo, llevar, en este caso, un producto agropecuario a la Unión Europea. Entonces, esa exigencia, pues, la aprovechamos de los países vecinos con los convenios. Sin embargo, existen ciertos productos agropecuarios que si no cumplen con estándares, por lo menos en el caso de Colombia, no entra un producto si tiene una hoja y usted dice que va a llevar naranjas y esa naranja tiene una hoja dentro de las cajas, lamentándolo mucho, ese producto es regresado porque asumen que esa hoja pudo contaminar el producto con cualquier agente patógeno y entonces, listo, no puede entrar.
Pero en el caso de la comunidad andina, si usted tiene un producto que ya haya sido semi-transformado, por ejemplo, si usted tiene fresas y resulta que esas fresas usted la transformó a mermelada, eso entra inmediatamente sin ningún tipo de permisos, por ejemplo, porque ya ha pasado por un proceso, en este caso, de transformación del producto en términos de, de, mm, calor que haya podido matar, en este caso, cualquier agente patógeno contaminante de esa nación. Caso de las explotaciones pecuarias, donde si no puede ingresar carnes que no hayan sido, por ejemplo, ganado que hayan sido ya vacunado contra la fiebre aftosa, por ejemplo. Esos elementos hay que considerarlo a la hora de las exportaciones. Eh, a veces se hace un poco difícil, pero realmente cuando ya usted decide exportar, se hace de manera muy fácil. ¿Por qué? Porque ya es cíclico, ya es repetitivo, ya solamente tienen que cuidar los detalles de que su producto de exportación no lleve una hoja, por ejemplo, que no contamine ninguno de sus productos, solamente se saca una naranja, si va a exportar naranja, por ponerle un ejemplo, y resulta que solamente le hacen el estudio a la naranja. Si tiene otro elemento que no sea naranja, lamentándolo mucho, lo van a regresar. Usted tiene solamente que cuidar ese detalle. Entonces, para el comercio internacional, lo mismo pasa si nosotros vamos a importar en vez de exportar, porque a veces es necesario que tengamos importaciones de ciertos elementos para poder producir. Entonces, eso es igual, o sea, funciona igual para todos los países. Entonces, ¿qué recomendaciones hay para el comercio internacional de los productos agropecuarios? Buscar convenios, como en el caso de la Comunidad Andina de Naciones, donde el producto colombiano puede entrar de forma mucho más fácil y por lo menos en el caso del cacao, por lo menos si usted lo va a exportar a la comunidad de la Unión Europea, pues si no tiene ciertos elementos y ciertos estudios por el cual va a ser sometido ese cacao, pues no va a poder pasar y no va a poder exportar a la comunidad europea, ¿no? Entonces, en el caso del comercio internacional, solamente hay que tomar en cuenta aspectos significativos como el que le estoy informando. Vamos a hablar un poco de lo que son los tipos de cambio y por qué en la economía el tipo de cambio es indispensable. El tipo de cambio es el precio de la moneda nacional en moneda extranjera. En el caso del peso colombiano, sabemos que ahorita hay un alza alrededor de 3.900 pesos por cada dólar. Esto se debe a que por la pandemia, se debe, incluso antes de la pandemia, se debe a que Colombia, para poder inyectar, en este caso, dólares a la economía y poder cambiar esos dólares a pesos, necesita, en este caso, dólares para tratar de tener la economía. Y recordemos que en el caso colombiano depende mucho de las divisas, de las exportaciones de petróleo. Y pues Colombia, lamentándolo mucho, ha venido en los últimos años reduciendo su producción de petróleo. Y por ende, fíjense que solamente la reducción de petróleo ha hecho de que el peso colombiano se devalúe en comparación con el dólar americano. Sin embargo, existen otros mecanismos para que pueda, en este caso, el dólar colombiano, perdón, el peso colombiano fortalecerse con respecto al dólar americano. Por ejemplo, trayendo capital extranjero. ¿Cómo es? Por ejemplo, si hay una empresa china que quiere construir, en este caso, el, el metro de Bogotá, pues esa empresa tiene que traer necesariamente una divisa que sea aceptada por la nación, comúnmente va a ser el dólar americano por ser la moneda más usada en transacciones comerciales internacionales. Entonces, esa incorporación de 5.000 millones de dólares a la economía colombiana, pues van a llegar esos dólares. El gobierno colombiano le va a dar pesos a esa empresa para que funcione dentro de Colombia. Y entonces, fíjense que al haber mayor cantidad de dólares, en el caso del Banco de la República, pues en este caso el peso está adquiriendo un mayor valor.
Por lo tanto, va a reducir la cantidad, en este caso, de pesos para poder comprar, en este caso, los dólares. ¿Por qué? Porque como vienen 5.000 millones de pesos y esos 5.000 millones de pesos quieren son pesos, perdón, 5.000 millones de dólares y esos dólares quieren son pesos, entonces, ¿quiénes son más codiciados en ese momento para esa empresa? Los pesos, porque necesita funcionar dentro con pesos. Por lo tanto, el peso va a agarrar un mayor valor y va a reducirse 3.500, en este caso, pesos por dólar, ¿no? Se dice que para el próximo año, en el 2021, pues las proyecciones es que esté un dólar alrededor de 3.700 pesos por dólar. Pero si hemos contado donde un peso ha estado bastante fortalecido, donde hemos tenido incluso 2.100 pesos por dólar, 2.000, algunas veces 2.000 pesos por dólar, y entonces eso es ya un fortalecimiento del peso con respecto a la moneda, en este caso local. ¿Y por qué es necesario? Pues es necesario porque para cuando usted vaya a exportar, usted va a recibir dólares y lo va a tener que cambiar acá necesariamente por pesos para poder funcionar dentro de la economía. Aunque usted puede permanecerlo o dejar ese capital en dólares en otro país, pero como su empresa o su finca funciona en este caso en Colombia, pues va a tener que necesitar pesos para pagar nómina, para poder inyectar dinero a su inversión. Y por eso existe esos tipos de cambios, ¿no? Siempre, y en Colombia, en el caso de Colombia, pues se rige y se determina el tipo de cambio por la oferta y la demanda. Mientras mayor demanda tengan de dólares, pues va a ir aumentando y viceversa. Mientras mayor demanda sea de pesos, pues va a ir disminuyendo esa cotización del peso colombiano con respecto al dólar. Bien, vamos a hablar de las ventajas comparativas y ventajas absolutas. Y al principio de la clase hablaba sobre David Ricardo y Adam Smith, y aquí vamos a hacer unas comparaciones para poder importar y exportar. Recuérdense que cuando nosotros trabajamos con importaciones o exportaciones en términos del comercio internacional, vamos a tener que trabajar con divisas, pero qué se va a importar y qué se va a exportar, eso lo va a decidir esta teoría que tiene David Ricardo y Adam Smith. Usted no puede exportar un producto que no cumpla estas funciones porque a la larga no lo va a poder vender, o si no lo vende va a tener pérdidas, y vamos a estudiar estas dos teorías en por lo menos 15, 20 minutos que tenemos de clase, estas dos teorías. Vamos a comenzar con la ventaja comparativa. De hecho, la ventaja comparativa es una de las más usadas. El autor fue David Ricardo y habla que la teoría de la ventaja comparativa es que aunque un país no tenga ventaja absoluta, y ahorita vamos a ver la ventaja absoluta de Adam Smith en la producción de un bien, le conviene especializarse en la producción de aquellas mercancías para las que sus desventajas sean menor. Fíjense que acá, en el caso de la ventaja comparativa, lo que trata es de no centrarse en la ventaja absoluta, que ya la vamos a ver, sino centrarse en donde hay menor desventaja. ¿Ok? O sea, y el país que tenga ventaja absoluta en la producción de todos los bienes debe especializarse en la producción de aquello que tiene ventaja o donde su ventaja sea mayor. En pocas palabras, lo que dice David Ricardo es que un país, y por eso se habla de ventaja comparativa, debe comparar en dónde tiene ventaja y en dónde tiene desventaja. Entonces, si yo tengo ventaja en la producción de café, entonces yo me debo centrar en las exportaciones, en exportar café. Ahora, si yo tengo, y vuelvo y digo, puede verlo desde otro punto de vista, si yo tengo puras desventajas, entonces debo centrarme en donde menos tengo desventaja. Si en este caso, si en donde menos tengo desventaja es en la producción de petróleo para poder exportar, entonces me centro en esa producción de petróleo. Ahorita vamos a ver un ejemplo para comparar estas dos teorías. Vamos a ver la teoría de la ventaja absoluta por Adam Smith, que es una teoría que se ha utilizado por mucho tiempo, pero ahora se está utilizando mucho más la ventaja comparativa. Y vamos a estudiar por qué se está utilizando más esta ventaja comparativa que la ventaja absoluta de Adam Smith. En el caso de la ventaja absoluta de Adam Smith, habla sobre la capacidad de un país para producir determinados bienes, en este caso utilizando menos recursos que el resto de los países. O sea, y para explicarlo, si un país utiliza menos recursos, en este caso para producir plátano,
Entonces, ese país debe, en este caso, exportar plátano, porque utiliza menos recursos que lo que podría utilizar Alemania para producir plátano, por ejemplo, ¿no? La teoría de la desventaja absoluta, perdón, la teoría de la ventaja absoluta define que los países deben especializarse en los bienes para cuya producción emplea menor cantidad de entradas, en este caso de los demás países, y exportan parte de esto para comprar los bienes que otros países producen con un menor costo. A ver, eh, fíjense que Adam Smith es muy sencillo. Él dice, bueno, vamos a centrarnos en exportar, pero a su vez vamos a tener que importar lo que a otros países también le cuesta muy poco. Fíjense que acá vemos como en el caso de Adam Smith eh, habla eh, de algo muy simple, ¿no? Los países deben exportar lo que le cuesta menos producir que otros países y a su vez importar lo que a otros países le cuesta menos. Entonces es una teoría bastante sencilla, pero lamentándolo mucho, para los países hoy en día no se rigen por la ventaja absoluta. Por mucho tiempo se rigieron por la ventaja absoluta. Hoy en día se rigen por la ventaja comparativa de Ricardo, de David Ricardo. Bien, vemos que Adán y Eve, al hablar de la ventaja absoluta, un país exporta aquel bien, hablemos de bien de producto, en el que posee ventaja absoluta, o sea, donde produce con menor costos. Y la ventaja absoluta, pues, se calcula en base al número de horas hombres para poder producir eso. Eh, ahora, la ventaja comparativa de David Ricardo habla de que un país exporta aquel bien en el que posee ventaja comparativa, o sea, donde, y ahorita vamos a ver cómo es eso, con un ejemplo. Y en el caso de la ventaja comparativa es el costo relativo, o sea, estamos hablando de una variación relativa, no absoluta, de producir un bien eh, a más bajo comparado con los demás países. Entonces, fíjense que en el caso de David Ricardo, no necesariamente si yo no tengo una ventaja absoluta, pues no voy a poder exportar si me dedico solamente a eso. En cambio, si yo digo, bueno, voy a exportar incluso donde tengo de ventaja, pero voy a poderlo exportar, Ricardo dice que, bueno, aún exportando bajo esas condiciones, otros países van a poder comprar su producto. Bien, vamos a ahora ver un ejemplo para entender lo que son las ventajas absolutas y ventajas comparativas. Bien, aquí tenemos como en el caso de Estados Unidos eh, produce mucho trigo. En el caso de Colombia puede producir en este caso muchas telas. No quiere decir que Estados Unidos no la pueda producir, de hecho puede producirla y de hecho la produce. Pero a hacer una comparación, fíjense que en el caso de Colombia, eh, habla sobre cuánto produce, en este caso, Colombia, eh, en yardas y en horas hombre, pues en tela, pues produce dos. Necesita solamente 2 horas hombre para poder producir una yarda, mientras que Estados Unidos produce, en este caso, necesita 4 horas hombre para producir, en este caso, una yarda de tela. Pero en el caso de Estados Unidos, produce 6, en este caso, arroba de trigo, utilizando solamente 1 hora hombre, mientras que Colombia solamente podría producir, en este caso, una arroba utilizando una misma hora hombre que lo que utiliza Estados Unidos.
En pocas palabras, Colombia tiene desventaja absoluta cuando hablamos eh, de, de arroba, de trigo y de tela, tiene desventaja absoluta. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta en horas hombre, necesita en este caso Estados Unidos con solamente una hora produce 6, en este caso, o arroba de trigo, mientras que Colombia no, Colombia solamente produce una. Y en el caso de las telas, pues en este caso, fíjense que se necesitaría, en este caso, Estados Unidos produce 4 y Colombia solamente produce 2 con respecto a Estados Unidos si tomamos en cuenta, en ese caso, las horas hombre para producir. Pero tiene también, en este caso Colombia, desventajas absolutas, en este caso menor, que son las telas. Colombia tiene ventaja comparativa con respecto a los Estados Unidos en la tela y desventaja comparativa con respecto al trigo. Entonces, ¿qué le conviene en este caso a Colombia? Pues exportar tela, porque a nivel de comparación podría en este caso exportar telas en vez de exportar trigo. Fíjense que estamos tomando que exportaría telas porque produciría 2, en este caso, yardas por hora hombre, que lo que se tardaría en producir en este caso el trigo. Entonces, ¿qué le conviene exportar con ventaja comparativa? Pues la tela, en vez de exportar trigo. En cambio, Estados Unidos, pues en ventaja absoluta, pues podría exportar ambos, ¿no? Tanto telas como trigo, pero estudiándolo a nivel de uno por uno, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco de lo que es la situación económica mundial, para que dependiendo de la situación económica mundial afecte o no, en este caso a Colombia, y por qué Colombia se ve afectado cuando, y se puede decir que es el efecto mariposa, que en este caso el movimiento de las alas de una mariposa en el otro mundo, pues afecta a Colombia, ¿no? Y en este caso, pues la economía hoy más que nunca está globalizada. Vemos el ejemplo de la pandemia. La pandemia pues llegó en la mayoría de los países, pero la pregunta sería ¿llegó a todos los países la pandemia? Y si no llegó a todos los países, ¿por qué todos los países se ven afectados, en este caso, por la pandemia? Fíjense que no llegó a todos los países, pero afecta a todos los países. Y eso tiene que ver por la situación económica mundial. Entonces, para nadie es un secreto que Colombia tiene relaciones comerciales muy estrechas con Estados Unidos, relaciones comerciales muy estrechas con el caso de Ecuador, caso de la comunidad andina en términos generales, pero vamos a hacer comparaciones. Por ejemplo, eh, Brasil, México, son economías que tienen mayor Producto Interno Bruto que Colombia, pero no necesariamente son mejores economías que Colombia. Eh, Pongo el ejemplo de Argentina. Argentina ahorita está pasando por una crisis económica donde ya sus habitantes no quieren el peso argentino, quieren son dólares en sus bolsillos. Y eso ha causado unos niveles inflacionarios significativos que no han podido controlar. De hecho, no lo van a poder controlar hasta tanto no se logre que la población tenga una confianza plena en su moneda. Y créanme que Argentina no tiene la capacidad de poder generar la cantidad de dólares que pueda generar Colombia, por ejemplo, con la producción de petróleo, con las exportaciones de café, con las exportaciones de cacao. Entonces, es necesario que se entienda de que la situación económica en Colombia es estable. Inflaciones alrededor del 3%, crecimientos económicos por encima de la inflación, aumentos no muy elevados del sueldo. Y vuelvo y digo, eso es importantísimo de que un país no aumente mucho el sueldo porque eso causaría mayor inflación. Y si la inflación pues está por encima del crecimiento económico, olvídenlo, todo se viene abajo. Es por ello que cada país debe confiar en la moneda que circula. En este caso, Argentina no confía en su moneda
los argentinos no confían en su moneda y por ende pues no van a poder salir. En este caso se vuelve el círculo vicioso donde hay aumento de precio, aumento de sueldo, aumento, y eso no van a poder salir de allí hasta tanto no se tomen medidas económicas fuertes y ningún gobierno lo va a querer tomar, puesto que tomar una medida económica fuerte sería perjudicar a los desposeídos a corto plazo, pero a mediano y largo plazo le van a beneficiar y eso significa que pueden incluso la gente no votar por ello, ¿no? Porque son medidas no populistas. En el caso de Colombia, a nivel político, que no voy a tocar el tema, pero a nivel político ocurren hechos significativos. A veces se toman medidas macroeconómicas que yo considero que son acertadas, pero para la mayoría de los colombianos no, porque no entienden de economía. Y entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Pues complacer a las masas populares, que son los que le dieron el voto para que estuviesen en el poder. Entonces, se vuelve también un círculo vicioso. Nadie quiere poner el cascabel al gato y nadie se atreve a tomar las medidas necesarias para que una economía se mantenga firme. Caso colombiano, la economía es muy saludable, es muy estable y salvo que ocurra una catástrofe que ya nadie quiera consumir café, que nadie quiera consumir petróleo, que nadie quiera consumir cacao, que nadie quiera consumir ningún producto colombiano, entonces, salvo que eso ocurra, esta economía se va a mantener, en este caso, firme. Bien, yo voy a dejar la clase hasta acá. Quiero anunciarle que deberían, en este caso, repasar este video, puesto que las preguntas van a salir de lo que el profesor habló. Y en este sentido, no van a hacer preguntas de conceptualizaciones como tal, salvo algunas preguntas de lo que estaba en la diapositiva, pero en su mayoría van a ser situaciones que ustedes van a tener que asociar a lo que el profesor dijo. ¿Okay? Hasta ahora pregunto, ¿hay alguna interrogante? Si no es así, me despido de ustedes, les deseo feliz noche a todos. Profe, qué pena. ¿Profe? ¿Profe? Hola. Ya se fue. Bueno, entonces, chao. Sálganse todos para que quede guardado el video, porque si queda uno conectado, el video no Sí, se para poderlo descargar ahorita de una vez.